Hola, buenos días. Qué alegría poder estar aquí con ustedes en este Damasco. Mi nombre es Nancy Mancera, soy misionera Verbum Dei. Tuve el privilegio de vivir muchos años ahí en México, de compartir muchos damascos y sé que es una experiencia muy bonita. Hoy se me invitó a compartir con ustedes un tema que se llama, pues, el acompañamiento a comunidades y pues comunidades que llevan de alguna manera tiempo. Eso sería como el abordaje de este ratito. Entonces, yo espero que lo que les voy a compartir les ayude y ahí les pueda dar pistas para su propio camino de acompañamiento. Entonces, les pido disculpas que este computador sea lento, pero bueno. Entonces, tengo 40 minutos para hablar sobre este tema. Por un lado es el acompañamiento de las comunidades. Intentaré hacer un pequeño excursus sobre el acompañamiento personal, pero creo que las dos cosas están ligadas. Obviamente, el tema del acompañamiento personal es un temazo, ¿no? Entonces, que quiero que lo que se va diciendo de cara a lo personal se proyecte a lo comunitario y viceversa, ¿no? Entonces, a ver si lo logro. Entonces, por un lado, ¿qué comunidades, o sea, para qué comunidades son las que aplican estas claves que les voy a decir? Entonces, pues por un lado es eso, acompañar comunidades que ya tienen un camino de crecimiento, es decir, comunidades en etapa inicial, pues, ya las tenemos más o menos mucho más, bueno, más o menos no, muy estructurado ese proceso de empezar, de acompañar, de ir haciendo camino con ellos, ¿no? Entonces, pues están todos los procesos de escuela de apóstoles, el tema de lo posacampada, todo lo que ya está diseñado. Pero el problema es cuando las comunidades ya tienen un camino muy largo, estamos hablando de comunidades de 10, 20, 25, 30 años que ya existen en todo el mundo. Entonces, es ahí donde a nosotros se nos vuelve un poquito complicado acompañar esas comunidades. El punto de partida para este compartir es la experiencia. O sea, esto que voy a darles es una formulación y sistematización de una experiencia de vida. A lo mejor, obviamente, bueno, a lo mejor no. Ustedes van a encontrar muchos elementos que son básicos de nuestro carisma, pero a lo mejor lo que quiero darles es como el sentido de algunos de esos elementos que viviéndolos desde ahí, pues nos han dado algún resultado en algunas comunidades de este mundo. Yo hablo de, por eso digo, voy a hablar desde la experiencia. No es una idea de que a lo mejor en algún lugar pueda funcionar, sino desde recojo una experiencia vivida. La primera palabra que quiero que quede así como resaltada a lo largo de esta pequeña exposición es la palabra proceso. Cuando ustedes reciben una comunidad para ser acompañada, la idea es que la puedan introducir en un proceso. Esa palabra a mí me encanta. Es una palabra muy utilizada en toda la parte de ingeniería industrial. Los ingenieros industriales a veces ya se cansan de esta palabra, pero es hermosa. ¿Por qué? Porque en un proceso hay unas entradas, hay una serie de pasos y luego quedan unas salidas. Sale algo diferente a aquello que entró. Cuando nosotros aplicamos esta palabra a lo que es el dinamismo de una comunidad que lleva tiempo, necesitamos tener en cuenta eso. ¿Cuál es nuestra entrada? Nuestra entrada es la comunidad que nos es confiada, que nos es puesta en las manos. La idea es que nosotros vayamos introduciendo a esa comunidad en una serie de pasos de manera que salga algo nuevo. ¿Y esto qué es? Una comunidad revitalizada desde donde se encontraba, revitalizada, en otro punto, crecida, digámoslo como para que suene mejor, una comunidad crecida. Lo que voy a compartir no es que sea una serie de temas o sí, un temario, un manual del gurú, sino que son unas pequeñas claves que nos pueden ayudar para que una comunidad no caiga en la estaticidad, no pierda su dinamismo como comunidad, no pierda su vivacidad. Entonces, al ser claves, se pueden implementar según se vea o no se vea. Se pueden rescatar o recuperar, porque creo que la mayoría de ellas las tenemos implementadas en nuestras comunidades, pero se pueden recuperar o se pueden introducir nuevos elementos que a lo mejor no suenen, que no los tenemos, ¿no? La idea es como que con estas
eh, esta exposición, pues podamos eso, reencontrar el sentido a los medios que ya tenemos y que eso nos sirva para de orientación y de camino para nuestra propia comunidad. Entonces, después de la palabra proceso, dentro de ese camino vamos a hablar del tema de los objetivos. Es importante que en una comunidad, en la etapa en la que estemos, nos planteemos unos objetivos. Si ustedes se fijan, la primera etapa de formación de apóstoles, tenemos unos objetivos claros, que las personas quieran asumir los 4 ejercicios, por ejemplo, en este tema de posacampada. Luego, que las personas asimilen el temario. Entonces, ya la que es la escuela de apóstoles 2, ¿no? La escuela de apóstoles 1, que tengan experiencia de cada una de las verdades de fe. Entonces, hay unos objetivos marcados, pero eso no puede ser solamente durante esas etapas. Cuando nosotros como comunidad vamos teniendo crecimiento en cuanto a años, hablemoslo en este momento así, también tenemos que ir teniendo objetivos, objetivos que son mensuales, semestrales, anuales, he puesto hasta semanales, pues si es posible, pero como decir que podamos tener unos objetivos claros que nos vayan orientando y orientando en nuestro caminar. Esos objetivos ustedes saben que necesitan ser específicos, o sea, no pueden ser tan vagos por allá. Sí, llegar a todos, sí, a todos, pero ¿a dónde es eso todo? ¿Dónde vas a empezar, no? Que sean medibles, que sean de alguna manera, pues eso, aterrizados, que sean realistas, que se puedan medir en un tiempo concreto, que no sean in eternum, por eso hablamos mensuales, semestrales. Por lo menos que ustedes ahorita que salgan de este Damasco, pues obviamente, yo sé que lo hacen, se sientan en su comunidad y empezamos a orientar unos objetivos de aquí al final de semestre, ¿no? A los ejercicios de los misioneros que son en julio, agosto, ¿no? Entonces, que de alguna manera esa dinámica pues sea parte de nuestra vida concreta. Ahora, ¿de dónde salen esos objetivos? Salen de una dinámica que necesitamos y estamos implementando cada vez más como iglesia, máxime con todo este camino de la sinodalidad, y es la dinámica de la escucha. O sea, hemos llegado a un punto donde no basta que el responsable de comunidad sepa para dónde nos lleva. A veces eso hace mucho daño porque imagínense, el que adelante sabe, pero todos los demás en los vagones no tienen ni idea. Entonces, a veces esa parte básica de dónde brotan los objetivos es desde una dinámica participativa. Esa es la palabra clave dentro de el diseño de los objetivos. Participación. Esa participación implica que como apóstoles, no solo el que está a la cabeza, sino todos como comunidad, aprendamos a aumentar nuestra capacidad de escucha, la escucha de nuestra oración. Escuchar ese compartir de la oración del otro, pues nos da luces de por dónde Dios lo está llevando. Escuchar el fruto de un retiro con profundidad nos hace percibir cuáles son las intuiciones, llamadas, claves de vida que el Señor le está invitando a vivir a cada persona. Escuchar las necesidades que tiene la persona como apóstol, como matrimonio, como trabajador, o sea, los distintos aspectos de su vida. Y para eso tenemos unos medios privilegiados que ya están institucionalizados, que son la Asamblea de Discípulos y los consejos apostólicos. En las asambleas de discípulos es una escucha amplia de toda la comunidad. Y qué bonito, pues, que no sean asambleas que se hacen de afán o que solamente se hacen para programar actividades, sino que se pueda ir haciendo cada vez más esa escucha activa, escucha en el espíritu que nos ayude a juntos encontrar por dónde van los objetivos mensuales, anuales, semestrales, ¿no? Y los consejos apostólicos que recogen las inquietudes de las distintas áreas de la comunidad, es decir, de los niños, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, o sea, esos consejos que de alguna manera como son recabar las necesidades de todos a distintos niveles en la comunidad local o en la casa donde nos encontremos. Cuando nosotros planteamos esos objetivos en esa dinámica participativa, logramos una cosa y es que la comunidad adquiere visión y si tenemos visión es más fácil que nos pongamos en una actitud proactiva. Cuando ustedes, el que lleva el carro sabe para dónde va, pero nadie lo sabe, pues simplemente se acuestan y se duermen en el carro a ver que nos lleve a donde él quiera. Entonces nos ponemos proactivos.
cuando ustedes han ayudado a que los objetivos que se plantean como comunidad sean fruto del camino y de la escucha de la comunidad local, pasa que esa comunidad queda con la capacidad de reconocer que eso que se va a hacer, que se va a plantear, que se va a implementar, es para su bien y su propio crecimiento. Y entonces tendrá un sentido de suma, de aporte a esos objetivos que se planteen. Entonces, hacemos eso, esa síntesis. Tenemos como punto de partida unas entradas y tenemos un objetivo, unas salidas, ¿no? Entonces, las entradas es en dónde se encuentra la comunidad a la que vamos a acompañar, eso lo sabremos a través de la escucha, y las salidas es dónde queremos estar en 6 meses, en un mes, en un año. Y eso es esencial, porque de alguna manera, pues si nosotros sabemos dónde estamos y sabemos para dónde vamos, es más fácil empezar a diseñar el caminito, ¿no? Entonces, esa sería la siguiente parte. Doy ejemplos de un objetivo en una comunidad. Supongamos que en mi comunidad, en los últimos tiempos, no ha habido vinculación de nuevos. Eso ha ocurrido y está ocurriendo en muchas comunidades. Cuando nos faltan nuevos, se puede producir y se produce, de hecho, una dinámica de estancamiento. No solamente porque nos falten números de personas, ¿no? Porque no es una dinámica así como contable de cuántos discípulos tienes en este momento, sino que el nuevo tiene una misión en la comunidad local. Entonces, cuando ustedes y yo, pues se nos va perdiendo la perspectiva. A veces viene una persona nueva, no se queda, llega otra nueva, no se queda, y no nos damos cuenta de lo importante que eso es, vamos perdiendo la perspectiva porque nos vamos haciendo grupos demasiado cerrados y no nos damos cuenta. Entonces, el nuevo tiene una misión. Jaime decía que cuando él llegaba a una comunidad, Jaime, mi fundador, decía que cuando llegaba a una comunidad se iba a hablar con el más joven de años, el más joven en entrada, el más joven, o sea, el nuevo. ¿Por qué? Porque él decía que el nuevo tenía limpieza de corazón y entonces no le iba a él a disimular las cosas, a decírselas así arregladitas, adornaditas y maquilladas, porque pues, simplemente no tenía la menor intención de quedar bien con nadie, ¿no? Entonces él iba al nuevo y después de que hablaba con el nuevo, con el más joven, ya se iba con las misioneras experimentadas que eran estaban bien capacitadas para maquillar todo. No, Jaime, es que eso lo hacemos porque la gente, no, y es que eso lo hemos intentado, pero no funciona, ¿no? Entonces, pero el nuevo tiene limpieza de corazón y por lo tanto, decía él, tiene más facilidad para percibir al Espíritu Santo. Y segundo, el nuevo tiene vitalidad. Es más fácil que la experiencia de fe del nuevo es contagiosa. Cuento una experiencia. Aquí hay una chica que empezó un camino espiritual el año pasado y empezó haciendo unos ejercicios virtuales, unos ejercicios espirituales virtuales. Y entonces ha sido un camino tan bonito que cuando ella empieza a contar su experiencia de fe, todos los que están rodeándola, ¡guau! Y es un camino a la vez que bonito, sencillo, ¿no? Después de eso, pues ya nos empezó a contactar más a nosotras y está aquí en la comunidad. Toda actividad que sacamos, ella está aquí en primera plana, ¿no? En primera fila. ¿Por qué? Porque la fe del nuevo es fresca. Y nosotros en nuestras comunidades necesitamos esa fe para reavivar nuestra propia fe. Entonces, qué bonito que si en tu comunidad no hay nuevos en prepandemia o pospandemia o este año no ha llegado nadie nuevo que se haya quedado, plantéate eso como un objetivo porque es una cuestión importante. Otra vez, no por número, sino por la importancia de la misión del nuevo. El otro elemento que es interesante es eso de evitar estilos de liderazgo muy directivos. Miren, cuando hablamos de participación, he puesto esta diapositiva porque da la sensación, bueno, sensación, la foto tiene una dinámica de círculo. Y en un círculo todas las voces tienen la misma resonancia. No hay una voz más pesada que la otra. El que habla no pretende ser el más importante. Es una pirámide, pues el de arriba es el más importante, ¿no? En un círculo es la dinámica de la Trinidad, esa circularidad. Entonces, qué bonito, porque cuando ustedes y yo vamos cayendo en la cuenta de lo que es una comunidad de fe, caemos en la cuenta también de que no es un líder que tiene que matarse porque los demás vayan como si fuesen un carro de ruedas cuadradas avanzando hacia quién sabe dónde, sino que esa comunidad es
una dinámica continua donde mi voz es importante, mi presencia es importante, mi participación o mi no participación, algo está dejando de vacío en esa comunidad o está aportando algo, ¿no? Entonces, esa dinámica así donde todos nos sentimos partícipes, actores, activos, y no un director que está arreando ovejas, sino una comunidad viva donde todos somos importantes, eso es dinámica de participación y da más lugar a que todos podamos sentirnos con un papel importante. Siguiente elemento, la evaluación. Jaime no es que haya hablado de evaluación como tal en las constituciones, no dice aquí vamos a hacer un mecanismo de evaluación en los ejercicios anuales, pero es verdad que cada uno de nosotros necesitamos ir afianzando cada vez más esos mecanismos de evaluación y de escucha. Cuando ustedes y yo hacemos un retiro, la primera etapa de ese retiro, aunque no nos lo planteemos, es evaluativa. O sea, vamos haciendo un pequeño camino de síntesis del camino recorrido y vamos cayendo en la cuenta de los pasos dados, de los estancamientos, de los avances, ¿no? Y nos hacemos partícipes y conscientes del avance y del retroceso también de la comunidad. O sea, en el camino personal y en el camino comunitario, cuando evaluamos, nos hacemos partícipes del camino de avance o retroceso que se ha hecho. Entonces, cuando hacemos evaluación, ustedes y yo nos hacemos conscientes de las llamadas espirituales personales y como comunidad. San Ignacio habla de el tema de la pausa ignaciana, ¿no? O sea, si no pudiste orar porque estabas enfermo, porque ese día te tocó ir al mercado desde la mañana y no pudiste parar en todo el día, por lo menos en la noche, haz tu pausa del día, o sea, no te vayas a dormir sin hacer el examen del día. Jaime eso lo recalcó siempre, el examen de la oración, el examen del mediodía, el examen de la noche. ¿Por qué? Porque esa dinámica de examinar, en el fondo es la dinámica de evaluar. Lo que no se examina no se mejora. Pero no solo es eso, es que cuando nos acostumbramos a no examinar, podemos ir cayendo en una baja de calidad de nuestra vida espiritual, de nuestro camino apostólico, de nuestras actividades misioneras y no nos damos ni cuenta. Entonces, evaluar, parte básica de la vida. Y eso, en ese contexto de la evaluación de la vida espiritual, Jaime lo dijo hasta el cansancio. Y entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de evaluación que podemos tener? Pues nuestras actividades de cierre o de inicio de mes. Hablemos o llamémoslas actividades de paso. O sea, ese paso entre una etapa y la siguiente. Es necesario como hacer esos sí, túneles, pasos, donde la persona perciba que se termina algo y se comienza algo. Puede ser una dinámica en un retiro de inicio de mes, donde de alguna forma gráfica recoges el mes que pasó y de alguna manera, después de la oración de ese día de oración o esa mañana de oración con la que vas a iniciar tu mes, de alguna manera planteas con el Señor un plancito de vida para ese mes. Entonces, hay una dinámica de cierre del mes anterior y de proyección. Puede ser una noche de oración de fin de mes, puede ser un compartir de fe al terminar un retiro de mes, de mes me refiero a una jornadita de oración con la que inicias un mes. Entonces, esos pequeños pasajes son importantes porque nos hacen vivir en esa continua bisagra, lo que se cierra y lo que se abre. Y en esa medida vamos también sintiéndonos avanzando y no que estamos como dando círculos en torno a la nada, sino vamos en avance. Mecanismos para este camino también de evaluación. El acompañamiento espiritual y la revisión de vida. No como un mecanismo el acompañamiento, cuando ya estoy ahogado y ya no sé qué hacer, entonces voy a buscar a mi acompañante. No, el acompañamiento espiritual es una dinámica de evaluación continua. Mensualmente me abro a una persona y en ese camino de abrirme al otro, me autoescucho. Y yo mismo me voy dando cuenta de las repeticiones que se van dando, de que llevo 3 meses diciendo la misma luz y no soy fiel. Llevo 3 meses llorando el mismo pecado y no corto. O sea, yo mismo me hago consciente de mi proceso espiritual, pero además, yo como acompañante, cuando acompaño personas, también me voy dando cuenta de, uy, el espíritu nos está llamando por este lado. Esta persona
está estancada aquí. Y no es para que luego entonces uno va a estar sacando al aire todas las cosas que se le han comentado en acompañamiento, sino que desde ahí uno va intuyendo claves de por dónde caminar, porque hay cosas que no se asimilan, porque hay duelos que no se superan, porque hay situaciones de resentimiento que no se cierran, que no se reciclan. Entonces, eso es como un espacio privilegiado y sagrado donde voy encontrando que el espíritu nos está llamando por algún lado. Y de alguna manera, pues es dinámica también participativa, aunque no sea englobante de todo el grupo en ese momento, sino de una persona que es acompañada por otra. El campo de la revisión de vida, que es un ámbito comunitario, donde también vamos haciendo seguimiento del proceso de las personas. Y cuando hacemos ese seguimiento, vamos encontrando luz para el camino, pero no solo personal y no solo pequeño grupal, sino es que la persona es parte del todo. Entonces, eso que le pasa a ella nos está hablando de algo que a lo mejor nos está pasando a todos de otra manera. Entonces, creo que eso es una cosa muy bonita. Si nos vivimos así, hay muchos lugares donde podemos ir intuyendo y discerniendo cómo avanzar en comunidad. Siguiente elemento, plantear una temática. Esto en México hace muchos años, no sé ahorita cómo funcione, hacíamos algo que le llamábamos el lanzamiento de verdad. Entonces asistíamos todas las comunidades a Guadalajara, pues algún representante de cada comunidad, escuchábamos un lanzamiento de verdad que nos daban los formadores de la época y luego el trabajo era interesantísimo, era regresar a nuestra comunidad y aplicar eso que nos daban a nuestras pequeñas comunidades. Entonces yo estaba en una comunidad inicial, que de hecho nos tocó luego cerrarla por falta de manos, que era la de San Luis Potosí. Entonces lo escuchaba en Guadalajara, que estaba en una densidad, porque era para los que estaban estudiando y para, bueno, todas esas personas que estaban así como más en camino de formación misionera, llegábamos a traducírselo a personas que estaban en el ABC de la fe y era espectacular porque en las 4 semanas del mes íbamos encontrando nuevos niveles de profundización, matices nuevos, se iba ahondando la percepción de eso que íbamos haciendo, se iba aportando a la integridad de la persona, o sea, no solamente a su dinámica espiritual, sino a su dinámica como trabajadora, a su dinámica afectiva, espiritual. Las realidades de la fe se captaban con mayor densidad. Qué triste cuando hay comunidades, y lo digo con conocimiento de causa, donde toda la vida se tiene que escuchar el mismo discurso que es el ABC de las verdades de fe. Eso es triste porque las verdades son tan densas que cuando nos quedamos en el ABC, me da, pues, la verdad, por nosotros mismos es muy, muy triste porque nos estamos perdiendo del gran tesoro que es todo lo que recibimos. El siguiente elemento es la formación. Son claves. La formación que ha de ser omniabarcante. Miren, esa mesa tiene distintos cosas, ¿no? Colores de manos, tiene distintos libros, tiene cuadernos, tiene un desorden ahí. ¿Eso qué quiere decir para mí? Que la formación ha de tocar las distintas esferas de la vida de la persona. O sea, su economía, sus relaciones, todo, todo, porque la formación no puede ser solamente en el mundo espiritual, como si la persona fuera, ¿qué? Un ente espiritual y no tuviera carnecita, ¿no? Gracias a Dios la encarnación nos habla de todas las dos dinámicas, ¿no? Todas las dinámicas de la persona, perdón. Entonces, este, ejemplos, formación humana, ayudarle a las personas a vivir sus distintas etapas de vida, a un matrimonio inicial, a un matrimonio que está en la etapa de la mitad de la vida, a un matrimonio en su vida de adulto mayor, ayudarles a tener herramientas de proceso espiritual, discernimiento de espíritus. Nosotros orando tantas horas al día, al mes, al año, sin herramientas claras de discernimiento espiritual, podemos estar cometiendo grandes cosas que de alguna manera, pues, ir en contra de nuestra propia espiritualidad y nuestro propio crecimiento. Tener unas herramientas de acompañamiento y de discernimiento espiritual, no solo para nosotros, sino para poder acompañar a otros, es importantísimo. Formación teológica, algún cursillo de Biblia, algún cursillo de evangelio, de liderazgo, herramientas básicas de cómo llevar grupos, de cómo manejar un grupo de personas rebeldes, por ejemplo, elementos de vida afectiva, emociones, control emocional, familia, pareja, lúdica y simbólica, o sea, ayudarle a las personas a
tener como elementos para diseñar actividades que no sean simplemente que nos sentamos, escuchamos un discurso y nos vamos luego a la casa, o sea, que haya creatividad para lo lúdico y lo simbólico. Ayudarle a tus discípulos a lo mejor a estructurar sencillamente sus 3 ideitas que puede predicar en un grupo, o sea, porque hay personas que a lo mejor no tendrán que poder saberse toda la charla del temario punto por punto, y ayudarles a estructurar desde sus capacidades una predicación, pues es esencial, ¿no? De fondo, lo que quiero decir detrás de todo esto es, evita la rutina. O sea, detrás de todas las medios que ya tenemos, intenta percibir cuál es ese lugar donde el espíritu te invita a romper la ruta de siempre para entrar en caminos nuevos. O sea, la rutina nos acaba a todos. La rutina acaba con los matrimonios, acaba con las ilusiones, acaba con la fe, acaba con la vida interior, acaba con todo. O sea, la clave de vida que quisiera decir detrás de todo esto es, sé dinamizador de comunidad. O sea, mm, Luis nos decía alguna vez, Luis Vivo, una cosa muy sencilla, dice: "Es que mantener viva una comunidad es como cuando tú tienes una hoguera, una fogata, ¿no? Entonces, tienes que, por un lado, acomodar bien la madera para que no sean esos troncos gordos abajo que no prenderá nunca, pero una vez que está el fuego encendido, mover la leña, poner otro leñito chiquito por debajo para que no se baje la llama, o sea, alimentar el fuego. De eso se trata, evitar la rutina para que el fuego de tu comunidad esté alimentado y no se vaya apagando con el paso de los años y llegue un momento en que ya, pues sí, nos vemos, somos los mismos, no crece el número, no crecemos en nada, escuchamos el mismo discurso, predicamos lo mismo y no nos dimos cuenta a qué horas, pero estamos bajo cero. Entonces, esa sería la cosa. Y no se trata de como, inventarnos cosas muy raras. Esta frase me gustaba mucho. No es preciso hacer cosas extraordinarias, sino hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien. O sea, si evaluamos, si tenemos objetivos, si escuchamos, si juntos diseñamos un camino como comunidad, seguramente haremos cosas extraordinariamente bien, porque cuando empezamos a caer en la rutina, en los mínimos y una sola cabeza que piensa, pues ahí perdemos todo. Este, la siguiente cosa para evitar la rutina, ¿qué se necesita? Creatividad. Puse este color porque me encantan los colores, no sé cómo decir, creatividad. O sea, intenta romper la rutina de tu comunidad detrás de cosas muy sencillas, pero que te lleven a salir de tu zona de confort. A veces somos demasiado rutinarios en nuestra agenda, ¿no? Entonces, ya, hoy es día de oración. Llegamos, nos saludamos o no, ni nos saludamos porque vamos todos directo a la capilla, las pautas, la canción, las pautas, momento de silencio, damos gracias y nos vamos. Hombre, sí está bien, pero algún día rompe la rutina, o sea, sorprende a la gente con que ese día vas a exponer a Jesús Eucaristía, entonces vas a hacer la predicación, pero luego nos vamos a arrodillar delante de Jesús Eucaristía y vamos a tener un momento súper bonito delante de Él que has diseñado, que has orado, haz un momento de recreativo, algún domingo, no nos veamos solamente para trabajar o para hacer agenda o para diseñar, hagamos un asado, hagamos un momento de concurso, de integración, hagamos un momento de zumba, yo qué sé, estoy diciendo simplezas, pero rompamos continuamente esos lugares donde a veces nos estancamos tanto. Decía Ana Elisa de algo que salió en una reunión de patrimonio histórico, Jaime no se casó con ninguna estructura. O sea, si ustedes se fijan, nosotros tuvimos una etapa que llamaban de los bandazos. Bueno, no era etapa, nuestra vida fue de bandazos, ¿no? Una de las etapas, por ejemplo, cuando hubo el tal parón del 90 y no sé qué, la verdad no me acuerdo ni qué año era, que la gente en teología separó toda la teología. ¿Por qué? Porque Jaime dijo, no se sabe en el temario. ¿Para qué estudian tanta teología si la gente no se sabe ni las charlas básicas del temario? Separaron todos los estudios y todo el mundo entró a estudiar temario. ¿Por qué? Porque no teníamos los misioneros y misioneras del temario hecho. Entonces, él no come cuentos, o sea, él sencillamente, pues, si hay que parar la teología, pues se para. Lo importante es que se responda a lo que se necesita como comunidad. Si tienes que un momento hacer un encuentro lúdico, porque la gente hace rato que ni se ve, ya ni se hablan, ya hay dificultades, hay chismes, hay personas que ni siquiera ya quieren volver a la comunidad, para.
para y haz un momento diferente porque es lo que necesita la gente y no tu estructura ahí que tenemos que cumplir con estas actividades, ¿no? Entonces, esa es la dinamicidad que da el espíritu. Luego, de cara a lo apostólico, abrir espacios continuamente, o sea, voy al tema otra vez de los nuevos, o sea, ser creativos porque nuestros tiempos son nuevos. A lo mejor si yo invito a un momento de oración, la gente no me viene. Yo hace poco tuve un curso de liderazgo que me contrastó mucho, ¿no? Porque decía, Nancy, es que a lo mejor lo que está pasando en tu comunidad es que ustedes están ofreciendo cosas que a la gente no le interesan. Y yo, wow, me parece así, me dio al hígado ese comentario del instructor, ¿no? Entonces yo dije, bueno, puede ser que yo estoy muy entrada en que el tema de mi espiritualidad y mi comunidad y yo estoy ofreciendo cursos y estoy ofreciendo talleres y lo que sea, pero ellos no necesitan eso, necesitan otra cosa. ¿Qué necesita la gente a la que tú llegas? Entonces, bueno, aquí doy cosas que a lo mejor son demasiado básicas, pero solamente como una provocación para decir, ¿por qué no piensas ahí en tu comunidad con la gente que están ahí en su comunidad? No solo con el Consejo Apostólico, todos a tener ideas. A lo mejor hacemos un dechado de ideas y de eso nos sale alguna idea que puede funcionar como una iniciativa nueva para este nuevo año apostólico. Ejemplos, cosas básicas, cine palabra. Supongo que millones de sus comunidades ya hacen cine palabra. Es de una verdad de fe buscar una película chévere y hacer un cine mensaje, ¿no? Un cineforum. Cenas para parejas. Nosotros la idea de San Valentín, que no, en Colombia no se celebra San Valentín, sino el Día del Amor y la Amistad por allá en septiembre, hacíamos una velada para parejas, pero romántica, o sea, tratábamos un músico, poníamos una decoración romántica, una dinámica, y luego ya dejábamos, y una cena bien puesta, pagada y lo que sea, pero de alguna manera salvar el amor de la pareja, jornadas ¿qué? De talleres, jornadas de jóvenes, jornadas de adolescentes, convivencias, caminatas ecológicas, fe y café, talleres de mujeres, talleres de parejas, talleres bueno, nos inventábamos cosas re simples tal vez, pero que de alguna manera ayudaran a entrar la fe desde otro aspecto, veladas lúdicas, veladas simbólicas, veladas de oración, o sea, de alguna manera que la gente sienta que sus intereses tienen algo que ver con lo que a nosotros nos interesa y de alguna forma, pues, si eso pasa, pues ustedes y yo ganamos, porque finalmente la gente es la que nos importa, ¿no? Entonces, creo que va por ahí la invitación. Entonces, hay una cosa muy sencilla que hicieron en el metro de Estocolmo. Y yo creo que ya lo han visto en internet, pero era un mecanismo para lograr que la gente utilizara la escalera normal, porque la gente se estaba yendo siempre por la escalera eléctrica. Entonces, pues la idea era como que pudieran hacer ejercicio, estar un poquito más, sí, dinámicos a un nivel apostólico, perdón, a un nivel físico, y que de alguna manera, pues la gente pudiera trabajar su físico, pues aunque sea subiendo escaleras. Entonces, se inventaron algo que de hecho he visto que también lo han implementado en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, en la estación de alguna de las estaciones del metro, perdónenme que ahorita se me fue el nombre, y es una cosa muy sencilla. ¿Cómo hacer para que en una realidad muy simple como una escalera, la gente la quiera usar? ¿Cómo hacer para que la gente quiera hacer ejercicio? Entonces, miren, esto fue lo que se inventaron.
Bueno, entonces es sencillo, ¿no? Esto es una propaganda de la Volkswagen, pero, qué bonito que nosotros podamos generar esos ambientes donde la gente quiera regresar, que la gente quiera, volver y quedarse. Yo les digo, he estado en comunidades donde dicen: "No, aquí ha pasado gente", pero no, en 10 años no se ha quedado nadie. Cuando en 10 años no se queda nadie, cuestiónate por qué no se están quedando. Y entonces, ahí hay claves que son cuestiones espirituales y afectivas y emocionales. O sea, si disfrutamos lo que hacemos, si creemos en nuestros medios, si estamos innovando, si salimos de nuestra rutina, si estamos continuamente buscando creativamente cómo mejor llegar, cómo mejor vivir la fe, ni siquiera es llegar a otros, cómo vivir la fe entre nosotros y estar disfrutando de esa fe de manera novedosa, de manera profunda, de manera que nos marque, ustedes y yo seremos atractivos como comunidad, como institución. Ya tenemos muchos retos y yo creo que hacer análisis no sobra, pero tampoco soluciona, ¿no? O sea, creo que si vivimos nuestra fe con novedad e implementamos novedad en nuestras comunidades, las comunidades van creciendo. Y pues lo que les digo, no se trata tal vez de tener la panacea de, ay, qué sabiduría les he dicho o qué novedades, pero sí siento que hay algo de novedad en lo que les estoy diciendo y es el espíritu nuevo que haga que nuestras comunidades no se estanquen en lo preestablecido. Si ustedes, si les digo esto con el corazón en la mano, he pasado por comunidades donde no se puede mover un solo renglón de lo que los discípulos tienen estipulado. Se hace así. ¿Por qué? Porque así se hace y porque así nos enseñaron y porque así nos dijeron y porque así lo hacemos nosotros. Ideal, conversión y proyección. Ponerse en presencia de Dios, leer la palabra de Dios, meditarla, dar gracias y se acabó. No, muchachos, o sea, la vida del espíritu es otra cosa. Entonces, si queremos seguir siendo atractivos, hay que sentirnos atraídos por el carisma, por Jesús, por la palabra de Dios, por la novedad que da eso, y si estamos atraídos, atraeremos a otros. Pues eso es mi compartir. No sé si da mucha luz, espero que les dé alguna lucecita. A lo mejor la pregunta que me queda es, bueno, ¿y a mí qué me aporta a mi nivel de vida personal, a mi forma de vivir los medios? Porque a veces no es que no los tengamos, mi forma de vivir los medios en este momento, a mi forma de escuchar en mi comunidad local, a mi forma de vivir una revisión, un acompañamiento, una asamblea, ¿qué me aporta? Les tengo que decir una última cosa. Con nuestra preparación al Congreso, yo estoy entrando en una conciencia muy grande y es que lastimosamente nuestra capacidad de escucha a veces está muy limitada. Y gracias a Dios darse cuenta, porque a veces al hablar tanto se nos olvida que tenemos 2 orejas y una boca, una boca para hablar y 2 para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Entonces, cuando, ahorita en las conversaciones espirituales se nos está invitando a escuchar con actitud activa, valorativa, escuchar más allá de las palabras, escuchar el trasfondo de lo que ahí la persona está diciendo y más aún escuchar al espíritu detrás de cada intervención de cada persona. Les invito a que esa sea la tarea. Ya no se las repito, pero escucha, novedad, creatividad, vivencia profunda de lo que ya tienes y encontrar una novedad que haga que estés alegre en el carisma, en la vivencia de esta misión, buscando a otros y que te haga también ser signo de alegría. Porque si la gente encuentra una comunidad alegre y viva, se quiere quedar. Bueno, pues entonces ese es mi compartir. Espero que les haya aportado algo.